está llevando a juicio en el sistema actual con la averiguación previa realizada por la policía. Y al encontrarse en el desahogo de las pruebas, se da cuenta que hay un montón de montajes que hacen que se caiga el juicio al fiscal que no conocía. Ayer le contaba yo tengo 6 víctimas hoy, 6 víctimas que me dicen, José Ariel, en fraudes. Resulta que nosotros, a mí una persona me vendió un coche y me estafó. Yo denuncié a la policía, del Ministerio Público del Estado de México, y cuando ellos estaban en la investigación me dicen, ¿por qué no le pides 8 coches o algo para atraerlo al imputado? Y entonces atrae al imputado y en ese momento entra la policía. Entonces ve qué fuerte, porque dice la policía, ¿qué le parece, José Ariel, si le ponemos que usaba armas, ¿no? Para que de una vez se quede con un agravante encerrados? Y la víctima firmada de ellos. Pero resulta que, como los hechos ocurrieron hace una semana y estamos deteniéndolos ahora, produzcamos la fragancia, porque estamos deteniéndolos en fragancia. ¿Qué les parece si cuando la policía llegó, el delincuente nos entregó dinero y entonces por tanto lo tuvimos que detener? Y la víctima ha firmado las 2 denuncias, tanto la del fraude con arma como la. Entonces son víctimas que dicen, ahora voy a juicio, ¿qué digo? Y entonces lo que uno le dice es, perdón, tienes que decir la verdad, pero vas detenida por haber mentido. Y entonces hay muchas víctimas que han mantenido la mentira sabiendo que están condenando al muchacho o a la muchacha. Entonces, esto espero que nos sirva, porque si montamos las causas se nos pueden caer en el juicio. Una mentira de esas, ¿no? Si dudamos de una víctima que mintió diciendo que se usó arma, y si dudamos de una víctima que mintió diciendo que les entregó dinero a la policía de detención, también tenemos que dudar supuestamente de los hechos son ciertos, ¿no? Una víctima que no nos da credibilidad cae. Esto es lo que está produciendo más absolutores en el sistema actual cuando está montado. Cuando nosotros nos enfrentamos a la sala de juicios, nos vamos a enfrentar. Ayer cometí un error porque puse tribunal de juicio y Jalapa ha puesto un tribunal de juez unipersonal de juicio. ¿Okay? ¿Qué ha dicho la doctrina? La doctrina ha dicho una cosa muy sencilla, y es que el número de juicios es un respeto al juez. El número de jueces es un respeto al juez. Señores, no le casen o no le apelen al juez unipersonal, sino en 3. No le casen al tribunal en 3, sino en 5. Y si ustedes estudian las leyes orgánicas de casi todo el mundo, se van a dar cuenta de que todos los tribunales de juicio son de 3. Y casi todos los tribunales de casación son de 7 o de 5. ¿Por qué? Por un tema de respeto a la autoridad del juez. Es horrible y es impresionante ver los conflictos personales que hay, porque el juez unipersonal de control dicta una sentencia a la nulidad y en apelación el tribunal unipersonal de relaciones le revoca. Es muy triste un tribunal de juicio con desahogo de prueba de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas de desahogo de prueba, donde un juez unipersonal dicta sentencia y en apelación o en casación un tribunal unipersonal revoca la sentencia. Esto no está bien, y por eso siempre se ha recomendado el primer objetivo, que todo lo que vea un juez unipersonal lo vea un tribunal de 3 en apelación, y todo lo que vea un tribunal de 3 en juicio lo vea un tribunal de 5 o 7 en casación. No lo hizo Jalapa, y sin embargo terminó poniendo la sala constitucional para ver el procedimiento más barato del sistema, en la que. Entonces, aquí hay un problema de exceso en una parte y de defecto en otra. Eso es muy importante. ¿Por qué el imputado está en libertad? ¿Por qué el imputado está en libertad? El imputado está en libertad, ¿por qué? Porque no hay y eso es muy importante, parte del lenguaje corporal de la sala, cuando el juez del tribunal está acá, parte del lenguaje corporal de la sala es que no hay predisposiciones.
y una predisposición temática en la detención. ¿Sí? Entonces, el imputado tiene que saberse comportar en libertad a la par de su abogado defensor. Tiene que comportarse, y eso es muy importante, ¿no? Cuando los abogados defensores le dicen al imputado, esté tranquilo, vuelva a ver al juez, muestra una cara distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque ese lenguaje corporal está influyendo en los jueces, que vemos que el chico hace muecas, se burla, se ríe, etc. O está atento, pregunta, responde. Son cosas muy importantes. Si nosotros lo tuviéramos con dos guardaespaldas atrás y esposado, estaríamos dando un lenguaje icónico de privación de libertad que puede influir negativamente en nosotros como jueces, y podríamos estar condenando a un inocente simplemente por la predisposición de la libertad. ¿Qué lleva a Italia? ¿Qué lleva a Italia a ser islas? ¿Qué? Italia se enfrenta al problema de la libertad sin libertad, es decir, y entonces empiezan las islas, que es que el imputado está en el centro de la sala, en una isla, es decir, en una isla de espejos, donde él está pendiente de todo, pero está libre estando preso. Y este asunto, copiado mucho por la mafia siciliana, lo copia el Estado de México, y desgraciadamente ya tenemos islas. Entonces tenemos un laboratorio en la mayoría del Estado de México, donde están imputados o los imputados de pie a la par de los abogados defensores y hablan a través de una ventanilla. ¿Okay? ¿Cuál ha sido el ánimo de los estudiantes? Que están presos. Y sí, con todo respeto, es una mentira o una farsa en la libertad. Ahora, a ver, yo ayer decía, cuidado, que el proceso no está hecho y lo tenemos que ir haciendo. No hay nada escrito, a pesar de que se ha escrito mucho. Y yo creo que eso es muy importante escribirlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Ve qué interesante? Hoy no hay un amparo contra las salas de Estado de México. No hay. Y entonces, si los abogados no vamos produciendo amparos, no logramos que un órgano garantista se cuestione la isla del Estado de México. Son cosas muy importantes. Por ejemplo, yo en el libro este que escribí sobre el juez de control y el control de derechos humanos, ¿por qué lo escribí? Entre otras razones, porque me dolió ver que el Consejo de la Judicatura Federal, en el 2008, produjo jueces de control federales por vía de decreto. Cuando resulta que había un transitorio en la reforma constitucional que dice que cada estado tiene que ir haciendo la normativa correspondiente y preparar al personal para el nuevo sistema. Y viene el Consejo de la Judicatura Federal y crea jueces federales de control para 3 medidas cautelares: arraigos, cateos e interrupción de comunicaciones. O sea, ¿qué significa esto? El Consejo de la Judicatura Federal, un órgano administrativo, mediante decreto crea jueces de control, es decir, viola la Constitución política y por tanto los editores correspondientes. Y empiezan los jueces de control federales a ordenar arraigos, a ordenar interrupción de comunicaciones y a ordenar cateos, y hoy nadie los ha considerado. Entonces, a ver, cuidado, abogados. ¿Por qué? Porque podemos hacer las cosas mal, pero también a nosotros nos corresponde cuestionar esas cosas por las vías correspondientes, por la vía de apelación a los jueces unipersonales, por la vía de apelación de sentencias o de casación, por la vía a los jueces, a los tribunales de juicio y, lógicamente, por la vía de amparo en las cuestiones que son violación de derechos. O sea, no es posible que 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 jueces inconstitucionales estén aplicando medidas cautelares, o sea, violatorias de la libertad, y nadie les ha cuestionado. Nadie. Entonces, ahí hay una dejadez. Es más, de hecho uno lo podría decir: ¿quieres hacer de dinero? Que coge un caso del Estado de México y presenta un amparo, otro caso y ya está. Con solo amparos te puedes ir cobrando de unos 150,000 pesos por semana, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho hasta para hacer dinero, ¿no? Es decir, si yo salgo de la universidad ahora y no hay quien me venda una torta, ¿qué hago?
me hago 20 tortas mañana, vengo y las vendo. Pasado 40, 50, llega un momento que tengo la mejor venta de tortas porque no hay quien venda tortas. Bueno, lo mismo ocurre con esto. O sea, si nosotros estamos en un sistema nuevo, ¿a qué me voy a quedar yo como abogado? Voy a poner amparos. Por ejemplo, yo dando cursos de ejecución de la pena, les decía, señores, ¿cuántos chicos o chicas están en ese momento en las cárceles que necesitan un incidente para una variación o un cambio en las penas? Y podríamos estar promoviendo incidentes de ejecución y vamos sacando gente a la cara y vamos teniendo clientes. Es muy interesante esto. Bueno, no sabemos hacer dinero y vea qué fuerte. ¿Por qué? Porque de la misma forma que a nosotros nos ha pasado que llegamos a la audiencia y empezamos a repasar qué hago, cuando lo sencillo es cuando me dé la palabra tengo que hablar. Eso es todo. Pero estoy tan estereotipado que quedó estereotipado. No, quedó como, ¿no? Bueno, tan así que el sistema hoy, que ha cambiado totalmente, nos lleva a hacer despachos iguales, bufetes iguales y todo el mundo en el mismo trabajo. Sin darnos cuenta que el sistema ya cambió. Ya cambió y que la forma de hacer dinero de los abogados es distinto. Es llegar a una sala, ver una isla en el Estado de México, ver que acaban de condenar a José Daniel Hidalgo, agarrarlo en la cárcel y decir, José Daniel, no me interesa el caso, te condenaron por un homicidio cabrón. Pero esa isla es inconsolable. Me pagas y te consigo un rebajo por eso. Cuidado que anulamos la sentencia. Presenta el amparo diciendo que la isla es violatoria de los derechos humanos del imputado que durante una semana del juicio estuvo encerrado. Al final me lo gano y que produje una jurisprudencia que termina siendo vinculante en todo el país. Y que empiece entonces todas las violaciones de derechos a producir abogados o todo el mundo acudiendo a mí para que yo repita el amparo, o todos los 40 o 50 o 200 que han sido condenados en el Estado de México acudiendo a mí para que yo repita el amparo por la isla. Esa es una forma de hacer dinero, con todo respeto. Nadie lo está haciendo. O sea, lo nuevo no se está funcionando, sino que se está soportando. Por ejemplo, el Estado de Chihuahua, el Tribunal de Circuito de Chihuahua, el 17, resolvió ya que la auto de vinculación a proceso es el mismo auto de formar prisión y por tanto entonces cambia la situación jurídica y por tanto entonces no hay derecho a amparo. ¿Quién ha cuestionado? Nadie. O sea, perdón, abogados, nos hemos acostumbrado, y ya no es los abogados, se llama ser una empleada del sistema. Pero nos hemos acostumbrado a que nos violen los derechos y los abogados no sabemos hacer defensa de los mismos. El auto de vinculación a proceso no es el auto de formar prisión. No lo es. Y no lo es al colmo de que el juez de control tiene que dictar auto de vinculación a proceso y auto de prisión preventiva para poder legitimar la detención de la persona. Y tiene que comunicar a la cárcel que a fulano tal se le dictó un auto de vinculación a proceso y que además se le dictó un auto de prisión preventiva por tanto tiempo. Y ese auto de prisión preventiva tiene que revisarlo el juez. O sea, lo peor que le puede pasar al juez de control en el sistema acusatorio es estar dictando prisiones preventivas porque las tiene que estar revisando automáticamente, obligatoriamente. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Nos detienen a una persona y hay detenidos que no han tenido una audiencia de revisión de la medida cautelar. Nos acostumbramos a la autoformación y ahí estamos. El sistema cambió, pero los abogados no hemos cambiado. Y entonces no estamos viendo ni siquiera económicamente, o sea, les reto a que sean millonarios, ni siquiera económicamente. Nadie ha anulado más pateos, nadie ha anulado los arrailos, nadie ha anulado las intervenciones de comunicaciones de jueces inconstitucionales en todo el país. Nadie. Nadie ha cuestionado las filas del Estado de México. Nadie no es tan cierto, ha estado planteando incidentes de variación de las medidas cautelares de prisión preventiva. Y lo peor, voy a todas las áreas de juicio que he ido y el fiscal se atreve a decir, juez, y siendo homicidio, pido la prisión preventiva porque es oficiosa. Esa es la argumentación.
y el juez resuelve siendo oficiosa la prisión preventiva, se ordena la prisión preventiva contra fulano de tal, y nadie ha puesto una paga. Entonces, ¿para qué le cambian el sistema, abogados? Si ustedes ya están acostumbrados al anterior, ¿no? O sea, el esposo le pega a la esposa y lo que estamos haciendo es buscando cremas para quitarle los corretes, pero que le sigan, ¿no? Entonces, aquí hay un problema muy fuerte de educación. Miguel Ontiveros, en la última conferencia que le escuché en un congreso, decía: señores, cuidado, no olviden ustedes, le decía a todos los abogados del congreso, que ustedes no fueron educados en derechos humanos. Y es muy posible que lo estén violando sin que ustedes se encuentren. ¿Ya está? Es muy importante ese cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque si no hay un cambio de mentalidad, los jueces van a seguir haciendo lo que siguen haciendo porque lo siguen haciendo. ¿Ustedes creen que en Nuevo León el juez que está dictando sentencia la está dictando? Ya se la dictaron. Y él en la computadora, ¿por qué tiene la computadora? Porque está leyendo la sentencia que supuestamente le escribió. Y entonces está mofando del principio de inmediación, del principio de oralidad, del principio de contradicción, del principio de concentración. Toda la grabación la están escuchando unos chicos atrás que están dictando la sentencia al pobre juez. Exactamente igual que ahora. Es muy triste esto. Cuando uno se dice, ¿por qué? Porque la audiencia se nos ha complicado y nosotros estamos haciendo las cosas mal y no hay quien nos cuestione. ¿Qué pasa si ustedes no me cuestionan a mí? ¿No? Yo hasta puedo dar el curso de puro chisme, chiste y estupidez, películas y ya está. Y con eso me hago famoso como profesor en todo el país. No puede ser, ¿no? Si yo a ustedes no les enseño, le dicen a Manuel, a ese cabrón no lo vuelven a contratar y ya está. No me permitan una. No me permitan que yo venga aquí a medio darles una clase y ustedes a medio poner atención. Tenemos que aprender esto, que es fundamental. Bien, entonces claro, tenemos unos principios que ¿por qué no han salido durante la semana? Señores, porque inicialmente la Constitución se equivocó. Los principios del 20 no son principios del sistema acusatorio. Cuando la 20 dice, el proceso será acusatorio oral y se regirá por los principios de publicidad, concentración, continuidad, contradicción, cualquier procesalista dice, se equivocó la Constitución. ¿Y por qué se equivocó? Porque son principios del desahogo de pruebas. No son principios del sistema acusatorio. Y si ustedes se recuerdan mi primera clase del martes, se van a dar cuenta que el principio más importante del sistema acusatorio está en el 17 párrafo cuarto, es decir, el principio de alternatividad. Porque la fama del sistema acusatorio, el éxito del sistema acusatorio, el éxito nuestro es resolver el conflicto sin ir a juicio. Y nuestro fracaso es ir a juicio. Por tanto, entonces, el principio más importante del sistema acusatorio son los mecanismos alternativos de solución de controversias o de terminación del proceso. Y sin embargo, nosotros hemos visto, ¿no? Y hemos visto cursos de 3 fines de semana, abogados hablando de los principios, ¿no? Y entonces todavía uno le pregunta, oye, ¿y el principio de oralidad tendría que darse aún cuando no sé qué? Bueno, yo pienso que sí, habría que ver qué es lo que resuelve después la sala, porque sí, es muy buena pregunta la suya, muy buena, ¿sí? Entonces, el principio de mediación, de oralidad, fíjate que habría que esperar que la sala resuelva. Y nosotros como abogados nos están, ¿verdad? No voy a decir la palabra, pero, ¿no? Está, bueno. Y la contradicción tendría que dar, por ejemplo, yo en la contradicción, ¿me puedo parar o tengo que pedirle permiso al juez? Bueno, mira, ahorita se está pidiendo permiso al juez porque es mejor, porque tiene que grabar todo, porque ustedes saben que es muy importante el sistema de grabación, el sistema oral, porque si no, entonces, ¿cómo va a proceder casación lo que ocurrió en la audiencia? Esa respuesta la escuché. Y yo por dentro decía, los que escuchamos somos idiotas y el que está hablando es peor. Y entonces, inmediatamente, ¿no? Señores, la grabación y videograbación nació en México. Y no está en ningún solo código, excepto en el de Nuevo León.
No está en un solo código la obligatoriedad procedimental de grabar las sentencias. No está. Y solo está, ni siquiera está en el Código de Nuevo León, el que entró en vigencia en enero del 2012, perdón. Está en el Reforma Parcial de Nuevo León, en el artículo, casi estoy seguro, 524, donde Nuevo León, antes de la Reforma Constitucional 2004, está introduciendo los juicios orales y entonces dispuso por norma la grabación y la videograbación para curarse el sangre. O sea, fue una excepción. Esa excepción se ha convertido en regla. Muy bien, se convirtió en regla. Y si hubiera un código que dice las audiencias deberán ser videograbadas bajo pena de nulidad, me callo. Pero resulta que ningún código, ni siquiera el último del 13 de enero de Sinaloa, dice que las audiencias deben ser videograbadas. Y si lo dijera, no lo dice ninguna, tendría que decir bajo pena de nulidad. Pero si dijera que tiene que ser videograbada bajo pena de nulidad, entonces estaría violando el principio de oralidad. Entiendan esto, que es muy importante. Porque si no somos críticos del sistema, no vamos a ser recurrentes. El curso este que nos está pidiendo Manuel, a Jefe y a mí, para la federación, es muy complejo. ¿Por qué? Porque si no sabemos encontrarle el error, no impugnaremos, porque no sabemos encontrar agravios, porque no sabemos encontrar motivos, y porque entonces nos conformaremos con las sentencias, o aceptaremos que los tribunales de casación, o de apelación, o amparo, nos den a tole con el dedo. Eso es muy fuerte, porque somos abogados. Los abogados no somos peleadores, descubrimos el derecho violado, y esto nos hace pelear de vez en cuando, ¿no? Entonces es muy importante esto. Son principios del sistema de la etapa de juicio, obviamente son principios propios del juicio oral y público. Por eso no han aparecido. Por eso yo no doy principios en el curso, porque aunque se están dando en la oralidad de las audiencias, los demás no me interesan hasta que no haya desahogo de prueba. Y solo hemos tenido un desahogo de prueba que lo logró Antonio con el desahogo de la declaración y con el interrogatorio del diputado, que además se perdió el rabo, ¿verdad? Entonces, Paco, perdón, pero ok, entonces esto es muy importante. Ahora, vean, es tan importante, y ya no me recuerdo si les conté esta anécdota, que en Durango hay una discusión entre la parte y el juez, porque el juez tiene por que el semáforo estaba en verde, y la parte le dice, juez, perdón, estaba en rojo, y el testigo dijo que estaba en rojo, y el juez dice, no, perdón, yo apunté aquí que es verde. Juez, no es lo que usted apunte, es lo que pasó en la inmediación de la oralidad. Y entonces la otra parte me dice, juez, me parece y propongo que se baje la grabación y que la veamos para ver si fue en rojo o en verde. Y el juez lo hizo. ¿Conté esa anécdota, no? El juez revisa la videograbación, se da cuenta de que ella se equivocó, era rojo y no verde, y entonces por tanto endereza el procedimiento y dice, señores, disculpe, era verde y no rojo, y cierra. Y la otra parte le dice, juez, pido que se anule todo lo actuado, porque acabas de demostrar que usted violó el principio de inmediación. Y eso no es el principio de inmediación. ¿Inmediación qué es? Ustedes en mi presencia y yo en la presencia de ustedes. Porque, a ver, qué importante, si los principios también son una vacilada, entonces ¿para qué estamos en el sistema? Mejor dediquémonos al derecho de familia, ¿no? Pero somos penalistas, y el principio de oralidad decía, usted no puede volver de nuevo a la grabación porque está demostrando que no puso atención. ¿Qué pasa en un tribunal, por ejemplo? Y eso es están los tres jueces y se duerme uno. Y entonces, el abogado defensor, ¿cuál fue la casación? Violación del principio de inmediación por parte del tribunal, porque un juez se durmió.
presenta la fotografía y la Sala de Casación de Costa Rica anula la sentencia por violación al principio de inmediación. El tema es serio. Pero si nosotros lo que hacemos es sacar noticias de prensa o chismes sin darnos cuenta que hay violación de derechos, pues ¿qué es? O sea, a mí ahí donde me interesa que me enseñen cuáles son los principios de concentración, cuáles son los principios de continuidad, cuáles son los principios de oralidad y los principios de contradicción. Y entonces, claro, lo que ocurre es que yo, juez, tu defensa, tu fiscal, los escucho. Y le digo a mi secretario, me despierta. ¿Por qué? Porque si no estoy violando el principio. No puedo. Ustedes sigan, puedo hacerlo. Ustedes sigan, voy para el baño y después regreso. ¿Cómo vamos? Todo perfecto. Acabo de violar un principio. Y entonces hay muchas cosas que violan principios. Muchas cosas. Y entonces tenemos que entender los principios no con los conceptos del principio. Olvídense de los conceptos. No se ignoren, no olviden ustedes una cosa que a mí me da mucha pena, y es que volvimos de nuevo en México a definir desde las leyes. Y ya hay muchas leyes que definen qué es la inmediación, qué es la oralidad. Es muy penoso. Les voy a contar una anécdota muy simpática, porque eso fue un enfrentamiento mío con México desde el punto de vista ideológico. Ustedes saben que las leyes no tienen nunca un artículo definitorio. Ninguno. Porque la definición depende de la doctrina, y el juez. Resulta que todas las leyes mexicanas ya tienen un artículo definitorio. Vean las leyes de ejecución de la pena. Por motivos de esta ley, se entenderá por cárcel tal cosa, por autoridad tal cosa. Eso no puede ocurrir. Esto es propio, esa técnica de definir en el primer artículo o en el segundo, es propio de los reglamentos, o de los decretos o acuerdos, como quieras llamarle. ¿Por qué? Porque los acuerdos y reglamentos no van a juristas, sino a personal de segunda. El derecho laboral se convierte en reglamento para los empleados, y los empleados no son abogados. Entonces, para que el empleado entienda, se hace un segundo artículo. Por motivo de esta ley se entenderá por patrón tal cosa. ¿Ok? Perdón que sea crítico, pero si no lo soy, entonces yo también soy falso. Las leyes no definen. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es definir al caso. Nosotros vamos a juicio a que el juez defina lo que más conviene en el juicio correspondiente. No es posible que el juez diga, perdón, ya hay un artículo definitorio que dice lo que es la ejecución. Bueno, les cuento esto para enderezar procedimientos. Ayer que comí con Gilda, le decía a Gilda, a mí me da una gran pena cómo hemos ido dando definiciones equivocadas en ciertas cuestiones del proceso ya, ¿no? Y nos hemos ido comiendo esos conceptos. Bueno, entonces es muy importante, ya no recuerdo por qué te puse un ejemplo, pero es muy importante, abogados, que veamos que hay errores que son errores, hay otros que son criterios y hay otros que son clarísimas metidas de pata. Clarísimas metidas de pata. A mí me parece que la queja en Jalapa es una metidototona de pata. Y me parece que ir al tribunal a la abreviada es una metidota de patota. Ya está. Espero que no metamos pata en el juicio. Porque si vamos a ir al 3%, 4%, 5% de juicios, como está ocurriendo en el Estado de México, y todo ese 5% de juicios del Estado de México son nulos todos, pero nadie los ha anulado, entonces mejor los hacemos entre estudiantes universitarios que son más briosos, ¿no? Váyanse a los concursos de juicio oral, que son más briosos que los abogados, que ahí sí los estudiantes le sacan a uno hasta que si la corbata está mala, nulidad de todo lo actuado, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Vimos ayer el tema de la publicidad, ¿ok? Y los demás principios que ya los entendemos. Eso sería lo más importante como mandato del 460 del Código de Jalapa en relación con los principios. Luego, entonces, vamos a la apertura. ¿Por qué la apertura no se llama
alegato de apertura, porque no hay un estudio argumentativo, sino es positivo. Entonces no se llama alegato. A ver, José Daniel, te equivocas, porque ya hay 6 códigos que hablan de alegato de apertura, ¿cierto? ¿Sí? Y tengo que rendirme ante la ley. Pero nunca ha sido un alegato de apertura, sino una exposición inicial. ¿Por qué? Porque esa es positiva. ¿Por qué se expone? Porque ¿qué pasa si el fiscal se calla? No se ejerce el principio acusatorio. Y al no ejercerse el principio acusatorio, el juez no puede condenar y por tanto entonces tiene que sobreseer. Por eso es que entonces el juez lo primero que hace es darle audiencia al fiscal, para que el fiscal o resuma, o lea, o exponga la acusación. Y ustedes van a encontrar las siguientes variables en el sistema mexicano. Para que exponga la teoría del caso, 380 de Durango. Para que exponga la acusación. Para que exponga brevemente el auto de apertura a juicio. Esas 3 variables. La única que está mala es el 380 de Durango, que se repite en Puebla, que se repite en Quintana Roo, y que se... ok, nada más. Porque no es un alegato de apertura. Lo puedo hacer como alegato de apertura, pero yo lo que tengo que hacer es exponer. Ustedes saben que la sala primera ya resolvió sobre la teoría del caso. La sala primera dice la teoría del caso, a ver si le captan el error, para a ver si estamos en sintonía. Lili, te voy a preguntar a ti. Dice la sala primera que la teoría del caso es mi versión de los hechos. ¿Por qué está equivocada? Y además dice, la teoría del caso, como la sostiene la doctrina, es mi versión de los hechos. El fiscal expone su versión de los hechos al juez para... ¿Por qué está equivocada? Porque la versión no generalmente todo lo que... ¿Puede el Ministerio Público tener una versión de los hechos? Como lo dice, por ejemplo, Cristal, como lo dice Baite Mariduche, que te lo vi ahorita a hablar. Se vuelve un expositor de lo que pasó. Se convertiría en un testigo, porque solamente tiene versión de los hechos del testigo. Entonces, si a mí me dice, juez, ¿puedo exponer la versión de los hechos? No, deja a los testigos que pongan su versión. Usted, su acusación. ¿Por qué? Porque la teoría del caso, si la uso, es para mantener el principio acusatorio, el hecho que acusé. Ve el problema de convertir una técnica de la teoría del caso en una norma, como lo hace Quintana Roo, Puebla y Durango. Y como ahora acomplejadamente lo hace la primera sala, que no sabe de teoría del caso y cita a Baiteman equivocadamente, como mi versión de los hechos. Es fatal, ¿no? Entonces es muy importante esto. Se abre, ¿por qué? Pues mantengo la acusación, ya está, mantengo la acusación, ya está, del fiscal, mantengo la acusación contra Alex por el delito de homicidio, en los hechos de la acusación que fueron motivo de la audiencia intermedia y que constan en el auto de apertura a juicio. Ya expuse suficiente. En todo caso, pues, como usted no lo conoce, porque el juez no lo conoce de principio, los hechos fueron así, y entonces les voy a narrar. Eso es muy importante. Ahora, yo podría utilizar la teoría del caso. Si yo usara la investigación de Julio, en el caso de Mike, yo sí podría utilizar una... ¿Cómo hago para crear una impronta en el juez? Y utilizo la investigación de Julio. Juez, durante todo el 2012 y parte del 2013, Jalapa tenía un problema enorme. ¿Quién mata a negros en las calles? Hasta que apareció Mike. Estoy acusando a Mike y mantengo la acusación de Mike por matar a Watson el día tal. Vean que sí puedo dejar una impronta. Que al juez diga, si yo no condeno a Mike, perdón, a Mike, va a haber, seguir habiendo muertes de negros. Interesante. ¿Por qué? Porque utilicé una chiquiñuela, ¿cómo se dice? Triquiñuela para poder influir en el ánimo del juez. Yo perfectamente puedo con a un chico que se le detuvo por vender marihuana o por vender cocaína, yo puedo usar una triquiñuela con el juez. Juez, en esa esquina
denuncia tras denuncia, minuto a minuto, la inseguridad, el robo, hasta que fue detenido Mike vendiendo marihuana. Detenido, la esquina se convirtió nada menos que en un parque, en el mejor lugar para estar con los niños. Vean qué es lo que estoy haciendo, ilustrando lo fáctico con improntas que se queden en el juez y que le lleve a condenar. Esa es la razón de la teoría del caso. Por tanto, ¿qué pasa si no la utilizo? No pasa nada. Excepto el Quintana Roo, que me dice que debo plantear una teoría del caso y que el juez en la sentencia debe pronunciarse sobre la teoría del caso a las partes. Qué pena. Qué pena que alguien se haya burlado del legislador y el legislador haya sido tan ingenuo de redactar las normas como se redactaron en Quintana Roo. Una vez que se abre el juicio con la apertura a juicio, en donde puedes utilizar la que te dé la gana, ya está. Entonces es el momento procesal para presentar incidentes. ¿No? Aquello que yo le decía a Abraham, si Abraham sostuvo el incidente de nulidad para esa audiencia, ese es el momento. Juez, de previo al desahogo de pruebas, presento incidente de nulidad. Y entonces lo que hago es que le ordeno el proceso al juez. El juez, antes de arrancar el desahogo de pruebas, ¿no?, va a escuchar un incidente de nulidad. Escucha a la defensa en su incidente de nulidad, da audiencia al fiscal y resuelve. Esto hace que es muy posible que esa causa, en vez de continuar, termine sobreseída, que es el sobreseimiento excepcional o extraordinario de la audiencia del juicio, en el que se da un sobreseimiento sin desahogo de pruebas. ¿No? Es ese y la muerte del imputado. El tribunal decide 470 si separa o no separa, si divide o no divide el juicio. No como ocurre en Yucatán, que ya está dividido en tres automáticamente porque los jueces nunca se dieron el parecido al 470. División del debate. Es decir, señores, vamos a ver hechos y vamos a resolver sobre los hechos, es decir, si se adecuaron o no al tipo penal. Luego vamos a ver pena y vamos a demostrar la prueba. Y después vamos a ver daño y vamos a demostrar el daño. Esta división en tres es excepcional, por solo lógica. Es decir, cuando yo como juez de juicio tengo 40 robos, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si vemos solamente si los 40 robos se probaron? Y entonces, salud, divido el debate en solo ver, ¿no? ¿Por qué? Porque pronunciarme como juez sobre la existencia de los 40 robos, sobre la pena de los 40 robos, sobre el daño de los 40 robos es muy cansado. Entonces, por logística, el 470 me permite dividir el debate en tres. Es excepcional, no es la regla. ¿Ok? Por lo general es un solo debate con un solo discurso en todos los ámbitos: hecho, pena y reparación del daño. Ok. En Veracruz sí lo consideraron la división. En todos. Pero es que la división es una estrategia. O sea, pero no es una división obligatoria. Es opcional. Es opcional. Y entonces, si se da la división, se da entonces una segunda audiencia de sanciones. Y en esa audiencia de sanciones, ¿no?, se delibera por el 470, utilizando lógicamente los análisis de la prueba de la lógica racional sana crítica, ¿ok? Y se señala para el desahogo de pruebas de las sanciones y lógicamente en los alegatos finales, con los cuales inmediatamente se logra cerrar el círculo argumentativo de la Fiscalía de la Defensa. Cuando se ha dictado la sentencia, el juez llama a audiencia de sentencia, ¿no?, y lee la sentencia por disposición del artículo 17 constitucional y lógicamente de conformidad con el 439. ¿Qué es lo que hace? El artículo 17, párrafo cuarto dice, no, quinto, el juez citará a las partes y explica la sentencia. Ya está. Entonces, no sé si hay algo de la estructura, Gilda. No, solamente una pregunta, tomando en cuenta que
cuanto a los incidentes, entiendo que una vez planteado el incidente, pues tiene que resolver. Sin embargo, el mismo precepto señala que puede resolver sucesivamente o diferir alguna para la sentencia. ¿Cuál sería esta? Sí. Entonces, si el incidente de previo y especial pronunciamiento que resuelto con lugar, por ejemplo, no se podría recibir la declaración de ese testigo, resuelto con lugar, tiene que anular la pericia y por tanto el perito, y esto podría llevar a un sobreseimiento, tendría que resolver en ese momento. Todo lo que es de previo y especial pronunciamiento. Piensa, por ejemplo, una incidencia en materia de, perdón, juez, mi cliente me dice que tiene 18 años cumplidos ahora, significa que cuando cometió el delito tenía 17, y entonces, por tanto, el proceso no puede ser mayor. Es un asunto que tiene que resolverlo de inmediato y no lo puede diferir. ¿Que deja para la sentencia? No lo puede dejar para la sentencia. No, pero dice el precepto que puede resolver ahí, que eso está completamente entendido, pero señala, o diferir alguna para la sentencia. Así ¿Cuál es. sería ese caso? Todo lo demás, por ejemplo, pensemos lo siguiente. Ayer Abraham no. ¿Quién presentó un incidente? Martín. Martín presentó un incidente de nulidad porque los imputados eran reacios a su cliente y que entonces habían montado toda la escena de crimen, ¿cierto o no? Bueno, resulta que Martín sigue molestando en eso y me presenta un incidente de nulidad en ese sentido. Yo lo voy a diferir para la sentencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto una incidencia interesante, no he desahogado la prueba. Pero yo no puedo decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estaría yo ya previa desahogando prueba a la hora de resolver el incidente. Entonces yo voy a escuchar y le voy a decir, perdón, difiero sobre el incidente de nulidad para sentencia, porque de lo contrario, si yo digo que los testigos sí, sin haberlos desahogado, estoy adelantando criterio. Pero no dijimos que ahí en todo caso sería valoración. Por eso, sería valoración. Entonces ya no incidente. No, el incidente me lo presenta Martín diciendo que los imputados, o sea, porque hay una nulidad porque los imputados, porque los testigos nunca estuvieron, sino que le montaron el caso. Yo no me recuerdo qué fue lo que dijo. Yo inmediatamente le doy audiencia al fiscal sobre la incidencia, escucho y difiero para la sentencia. ¿Por qué? Porque si resuelvo en ese momento, estoy adelantando valoración de prueba. Entonces, todo lo que pueda ser valoración de prueba previa, difiero para la sentencia. En cambio, lo que es definitivo y reproducible, o lo que es de previo especial conocimiento, tengo que resolver de inmediato, porque ahí mato el debate. Por ejemplo, juez, me dice mi cliente que esa persona lo agredió y fue el que lo torturó y se pela, digamos, el ayayay. Vean que me acabo de, o sea, ahí estoy, ni siquiera en el momento procesal, sino que me lo está poniendo en el momento en que está el testigo. ¿Qué tengo que hacer? Hazme un favor, váyase a la sala de juicios. Escucho a la defensa, escucho al fiscal. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me acaba de hacer? Presentar sin querer un incidente de nulidad. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que ese tipo lo agredió. Entonces, escucho al fiscal y difiero la sentencia. Vuelva de nuevo al testigo. Y eso va a pasar muchas veces. Cortos, interesantes, inteligentes de un juicio. ¿Por qué? Porque tengo que saber, ¿no? Veamos, por ejemplo, el incidente de credibilidad. Cuando el imputado, yo no le estoy creyendo al testigo. ¿En qué momento lo introduzco? Ayer di unas normas de cómo introducirlo. ¿Qué pasa si lo presento en vía incidental? ¿Puede el juez en ese momento pronunciarse de que está mintiendo? No lo hagas, juez. Espera para sentencia. En la valoración de la prueba. ¿Sí me entendió, Gilda? Sí, gracias. Bien. Sí, Narciso. Me interesa todo este procedimiento porque se me hace muy técnico. O sea, anteriormente el derecho como que era más benevolente, el derecho penal, ¿verdad? Hice mal esto, lo subsano de esta manera, pero por ejemplo yo no he litigado en materia penal, pero en materia civil nosotros utilizamos mucho los incidentes, y entonces entiendo que en este caso es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque sencillamente si hay un error en el emplazamiento y yo me di cuenta desde ese momento, le pego con un incidente y puede ir avanzando eso
y la sentencia no se va a dictar porque no se ha resuelto el incidente. Así es, ¿no? Incluso, por ejemplo, en donde se decreta mediante auto una cantidad X de alimentos, interpongo el recurso de reclamación y sencillamente, juez, no me vas a poder resolver mientras no me resuelvas el recurso de reclamación. Así es. No solamente eso, Narciso. Pero mira, y por ejemplo aquí, entiendo que para el Ministerio Público, si diste un mal golpe, discúlpeme, pero ya no te puedes retractar de esto. Y por ejemplo, en materia civil nosotros lo vemos que se me pasó relacionar una prueba. Ahí está mi escritura, pero sencillamente no la relacioné con este hecho y en la sentencia y entró. Así es. Si yo, al preguntarle al perito, no fui introduciendo el documento, de modo que documento y pericia sean lo mismo, lo que no dijo el perito, aunque esté en la pericia, no lo puedo introducir. Es muy fuerte, es muy técnico. Eso es interesante que esté. Y todavía más técnico cuando tenemos actores civiles y demandados civiles. ¿Por qué? Porque es impresionante la elegancia de la sala de juicio cuando hay actores civiles. Eso, o sea, los penalistas somos los más nacos que hay. Pero usted ve cómo, cuando hay acción civil, hasta la forma de vestir del juez es distinta y del fiscal. Es impresionante. O sea, si ustedes van a una sala de juicios, por ejemplo, a Costa Rica, y ven trajes negros y corbatas rojas, dice, es un juicio oral, penal, con actor civil. En cambio, si usted ve trajecillos, o sea, no hay trajes, sino combinación, y corbatas, que medio, etcétera, eso es penal, pues son los nacos. Sí. Pero, porque el penal sí es más chabacano muchas veces, y es muy bueno que sea chabacano. Sí, pero ahorita con esto se vuelve más técnico. Lo hay juicios, muchas veces la personalidad de los abogados, principalmente la personalidad del juez. Hay momentos en que hay que bajar la adrenalina a un juicio, hay momentos en que hay que subírsela, ¿no? Hay momentos en los que el detenido está rodeado, hay momentos en que el juicio está rodeado de soldados, etc. O sea, hay muchas cosas. Entonces, cada audiencia tiene sus cosas, dependiendo de gravedad, dependiendo de si fueron amenazados los jueces, dependiendo de cosillas así por el estilo. En las mismas salas, ¿no? Nosotros hemos cambiado salas porque, por ejemplo, esta sala tiene dos ventanas. Es lógico que la prensa va a asomar y si yo he ordenado que no hayan cámaras, tengo que cambiar de sala o cubrir las ventanas, ¿no? Etcétera. O sea, son sus cosas importantes en la sala de juicio. ¿Okay? Por ejemplo, cuando yo quiero dominar el público, entonces pido una sala de poco público, de modo que el que entró, pero no se me llenó la sala de mucha chusma, ¿no? Etcétera. Entonces, las salas son manipulables, porque tengo que manipular muchas cosas como parte de la logística del juez. Esto es un tema de logística, ¿no? Interesante, pero sí es muy técnico y no renunciamos al técnico. Por eso la determinación del dato es fundamental, que sepamos lo que decíamos. No me digas que es nulo, presente un incidente de nulidad, porque a usted, abogado, no le toca decir que es nulo. Presente el incidente de nulidad, uno, deja que el juez le dé traslado a la otra parte, que escuche a ambos lados y que pronuncie. Pero dice, juez, pido que se absuelva a mi cliente porque toda la prueba es nula. Error. Presente el incidente de nulidad y después, en base a eso, pida que se absuelva. Esas cuestiones técnicas que tenemos que ir sabiendo hacer. ¿Ok? Sí. Ayer y hoy que estaba hablando todo esto de los incidentes, para mí es interesante porque esto de los incidentes los utilizamos mucho en las sucesiones intestamentarias. Entonces, incidente, y te tiro esto, y te tiro esto, y te tiro esto, y ya después resulta que ya no sabe el otro cómo hacerle, ¿verdad? Me decía ayer Manuel que no tenemos incidencia de litispendencia en el código. Yo le decía, sí es cierto, pero recuerde que el derecho civil es derecho subsidiario del penal. Entonces, el derecho lo que tiene es, ¿cómo produzco recursos a través de las incidencias?
¿no? Juez, presento un incidente de dispendencia o de presémono, que no lo he puesto. Me doy cuenta en el juicio que el coche que me está diciendo que me robé, me lo vendió. Y fue el ejemplo que le puse ayer a Manuel, ¿no? Manuel me vende el coche, me lo da, pero no hemos hecho los documentos. Y resulta que cuando yo ando con el coche, Manuel me denuncia que se lo robé. ¿Qué hay? Una predeterminación del bien que haría que no se configure el tipo penal. ¿Okay? Y cuando me doy cuenta en la audiencia es que yo no he presentado una causa civil para demostrar que soy el dueño del vehículo porque me lo vendió Manuel. Pero entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en el juicio penal? ¿Qué hago? No tengo ningún derecho, porque no hay una dispendencia. Entonces, presenta la incidencia. Entonces, al presentar una incidencia, presento un incidente de propiedad del bien cuestionado como delito. El juez, ¿qué tiene que hacer? Me acabas de cambiar el estilo y como lo presentó no puede resolver, tiene que dar audiencia. Y una vez que resuelve dice, perdón, el fiscal va a decir, juez, perdón, José Daniel no ha presentado una demanda civil contra Manuel en razón de la propiedad del vehículo, por tanto no hay dispendencia. ¿Ok? El juez inmediatamente resuelve, no ha lugar la incidencia toda vez que no hay juicio civil. Juez, recurso de revocación. Entonces ya al introducir la incidencia, produje el recurso. Y estoy haciendo que el juez me permita suspender para poder entender que hay un problema importante. Pero entonces el juez dice, perdón, suspendo audiencia para que en el término de 10 días la defensa presente demanda civil y legitime la incidencia del penal. ¿Por qué? Porque priva el derecho civil. Recuerden ustedes que el derecho penal es la corruptera de los demás derechos. ¿Okay? Entonces, prevalece el civil en la definición de la propiedad antes de definir el tipo penal de robo o de hurto. Si el juez continúa, estaría cometiendo una injusticia, porque está supeditando el bien a lo que resuelva en materia penal, y en materia penal no se define la propiedad, sino la materia civil. Es que interesante cómo puedo manipular un debate desde la vía civil, desde la vía mercantil, desde la vía familiar, de todo, por vía incidental. Pero si es por vía incidental, por favor, no aleguen nulidad si no han presentado la vía incidental. ¿Por qué? Porque el juez solamente puede declarar nulo por vía incidental. Si usted le dice, juez, pido que se absuelva a mi cliente, pensemos, termina el debate, juez, pido que se absuelva a mi cliente porque toda la prueba que el fiscal ofreció y desahogó es nula. Eso no se hace. Tengo que presentar la vía incidental para que se anule la prueba y sobre ella voy a decir, habiéndose anulado la prueba, pido que se absuelva el cliente. Eso sí está bien hecho, porque es muy técnico. ¿Me entienden el punto? Porque así de técnico va a ser el recurso de apelación. Narciso. Sí, porque precisamente en un juicio civil, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad?, que están ofreciendo un documento falso. Pero si yo no quiero que esto se resuelva hasta la sentencia de la falsedad, desde ese momento en que yo soy emplazado, presento un incidente de falsedad de documento. Entonces, de inmediato, ahí en esa demanda incidental, de inmediato le corren traslado a la otra parte, y no son 9 días para contestar, sino son 3 días nada más, y de inmediato, de acuerdo al 540, viene la audiencia, se dicta la sentencia, que efectivamente es falso ese documento en la demanda incidental, y ya no voy a esperar a la sentencia definitiva. Así. Igual lo puede chaval entrenar. ¿Ok? Bien, hemos terminado. No sé si hay alguna pregunta más para José. Cuando habló de cuando el juez nota la falta de credibilidad del testigo, en qué momento decide, de forma posterior, se me viene a la mente cuando una de las partes, el Ministerio Público, el abogado, impugna la credibilidad del testigo ante el juez, ahí tienen en ese momento que decidir en el juicio. Porque vean una cosa muy interesante, y es que la lógica racional sana crítica del 480 es en deliberación. ¿Por qué? Porque es cuando tengo todos los elementos, ¿no? ¿Qué es lo que me hace a mí pensar que está mintiendo? ¿Su declaración mentirosa? No.
su declaración en torno a todos los demás elementos de prueba. Establece 6 presupuestos. Sí. Pero yo, si en ese momento resuelvo sobre la credibilidad, ¿qué tengo que hacer? Valorar esto en el entorno. ¿Qué estoy haciendo? Preadelantando criterio que me lleva a la recusación. Un tema que es muy importante. Pero sí, en la parte tiene que decir en el momento del juicio. Y lo puedes, sí. Y lo puedes hacer, y si el juez se resolvió, de una vez lo puedes recusar. Perdón, juez, acabas de adelantar criterio. Anule todo lo actuado y pongas otro tribunal. Claro que lo puedes hacer si el juez es un idiota. ¿Por qué? Porque puedes adelantar el criterio, ¿no? O sea, es lógico, ¿no? O sea, si yo cuando vengo entrando a la sala, la prensa me dice, juez, ¿cómo ve el juicio? Pues es un juicio fácil, ¿no? Pero la fiscal tiene muy buenas pruebas. ¿Cómo empieza el juicio? Pues pido que se inhiba o lo recuso porque usted adelantó criterio. Ya tiene conocimiento anterior. A ver, voy a eso. José, señores, se dice que el tribunal, ¿por qué? Porque no puede ser tribunal, dice la fracción tercera, perdón, la segunda, del juicio si ha conocido previamente. Cuidado, los tribunales de juicio todos conocen previamente. ¿Por qué? ¿Qué me llegó a mí? ¿Con qué trabajo yo este juicio? No olviden que esto es auto de apertura a juicio. El auto de apertura a juicio llegó al juez coordinador y el juez coordinador le dijo, María Los Ángeles, la presidenta del tribunal. Se fue. Acá estoy. Aquí está. María Los Ángeles, usted tiene ese auto de apertura a juicio hace un mes. Hace 2 meses. Entonces María Los Ángeles lee el auto de apertura a juicio. Ay, me tocó el hecho tal. ¿Por qué? Porque ya ve la prensa. Y entonces ve que le acaba de tocar el hecho que salió en la prensa, si es que salió. ¿Ok? Y entonces va a ver los hechos. 22 folios, 40 folios, un folio. Y entonces inmediatamente va a ver, híjole, 22 testigos. Ay, 3 peritos. Ay, el actor civil. ¿Ok? Si fuera tribunal de 3, ella va a convocar a los otros 2. Oye, nos tocó el caso tal. ¿Cuánto tiempo damos? Si es un tribunal unipersonal, ella va a decidir qué sala, cuándo empieza la audiencia, la va a agendar y va a saber cuánto tiempo. ¿Significa que entonces María Los Ángeles entra? ¿María Los Ángeles? Sí. ¿Entra a la sala sin saber? No, lo sabe todo. Clarísimamente. Entonces, cuando uno dice es que el tribunal está aula rasa, no sabe, mentira, sabe. Lo sabe. Si no lo supiera, no podría haber señalado la audiencia. Entonces es muy importante esto, José. Yo he oído decir, ¿puedo yo, antes de exhibir a la parte, exhibir después la prueba? No, porque lo contaminas. Ah, ok, lo contaminas. Me quedo callado. Perdón, ¿por qué lo contaminas? Bueno, pues que es que el juez no sabe nada hasta que se desahoga la prueba del juicio. Ah, es muy fuerte como la ignorancia es atrevida y dice un montón de estupideces. El juez de juicio conoce perfectamente el tema del juicio, los hechos del juicio y la prueba del juicio. ¿No? Ya está. Quitémonos de ingenuidades en ese tema. ¿Ok? Lo que no puede hacer el tribunal de juicio es valorar o prevalorar, porque se caería en una causal de inhibitoria de recusación. Es bien fuerte lo que estoy diciendo, porque yo sé que en la capacitación todo el mundo dice lo contrario a mí. ¿No? Yo supe, hay una chica que dice que Helber y yo no sabemos absolutamente nada y confundimos porque somos extranjeros. Bueno, y entonces yo una vez estábamos hablando, porque Helber les llegó la misma noticia que a mí, y Helber, a mí lo que me llama la atención es que yo no cito ningún autor extranjero cada vez que escribo o cada vez que hablo. Y usted tampoco. No sabemos de memoria la Constitución y los códigos de los estados. Y esta chica que hablaba de nosotros solo cita a Weitemann y el código de Chihuahua. Entonces, pues yo creo que hay alguien que no está bien. Pero claro, vamos afectando el sistema por todo el país, enseñando un sistema, el código de Chihuahua, y enseñando a un autor, Weitemann y Duche. Y con todo respeto, cuando Weitemann y Duche escribieron el mismo libro, cambiando el primer capítulo de todos los 4,
uno en Ecuador, el mismo libro, otro en Chile, el mismo libro, otro en Colombia, el mismo libro, y en México, el mismo libro. Perdón, es una buena técnica de litigio, pero es un pésimo libro para México. Porque Weitemann y Duche, léanse la Constitución Política y lo que significa el sistema para México. Bien, soy crítico, ya está. Si con eso tiras el basurero el libro, no, es bueno, es una buena técnica de litigio, pero no es una buena técnica de litigio para México. ¿Me entienden esto? Partiendo de eso, entonces, por favor, nos ponemos de pie. No. Fiscales. 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 Fiscal Juan. Fiscal de... ¿Quién es el fiscal que inicia, que inicia la causa? Apertura. ¿Eso se puede usar? Es que son muchos. ¿Lo ponemos todos de una vez, Gilda? No. Porque son un fiscal que interroga. ¿Quién es el fiscal que hace la apertura del juicio? Yo. Ok, Juan. Juan, siéntate ahí. ¿Cuál es el fiscal que va a presentar incidente? Bueno, ya usted lo verá. ¿Cuál es el fiscal que interroga a Susan? Perdón. Susan soy yo. A Sally. Ok, pasa allá. A Sally, ¿tú a quién interrogas? A Ana. ¿Y tú a Susan? ¿Tú? Contra interrogas. A ver, ¿quién interroga? ¿Tú interrogas a Fi? O contra interrogo a Sally. A Sally. ¿Tú interrogas o contra interrogas? No. Tú interrogas. Tú eres defensora. No importa. La juez. Se me queda ahí. Los dos y su secretaria. Ok. ¿Quién es el defensor? Yo creí que apunté todo muy bien, pero veo que no. Defensor de apertura, dijo usted. Defensor de apertura. Ivonne. Gracias. Qué linda. No, o sea, que me pusieron el dedo, ¿eh? Perdón. Ivonne hace la apertura. El defensor que contrainterroga a los oficiales A y B es Julio. A y B, por separado. Por separado. Sí. No, Julio a los dos. Puse a alguien a B, otro a A. No, dijo usted Ramón y Juan. Aquí está Ramón. Aquí tenemos todos. Pero como defensor, contrainterroga. ¿Quién interroga? No. Entendimos que el licenciado interrogaba. Interroga. ¿Y por qué? Porque son los suyos. Entonces Ramón interroga a A y a B. Él va a interrogar. Interroga porque es fiscal. Y contrainterroga a Julio porque es defensor. Ramón contrainterroga. Guadalupe interroga a Sally. Testigo de la defensa. José interroga a Ana. Contra interroga. No, interroga. No, contra. ¿Eres defensor? Me puse como contra. A ver quién contra interroga. No, José estás de defensor. Ven para acá. Ay, perdón, José. Te acabo de cambiar la jugada y eso es horrible. Sí, porque si no, ¿quién contrainterroga a Ana? ¿Quién contrainterroga a Ana? Yo fui el último. Sí. Yo fui el último que le mandó Está bien. Tú interrogas y tú contrainterrogas. Acabo de hacer un cambio mortal por error. Ok. ¿Quién cierra conclusiones del fiscal? Paco y Carlos.
Bueno, quédense ahí y entren a cerrar. ¿Quién cierra por la defensa? ¿Quién cierra por la defensa? Guadalupe, ¿tú qué haces? Yo soy policía, ¿Tú eres A o B? A. ¿Quién es B? Juan, siéntate a la par de nuestros hijos de acá. Ok, ¿quién es Ana? ¿Quién es Ana? Ahí está Ana. Ana, ven para acá. Testigo. Bueno, por lo menos que estén todos testigos en un lugar. Ana, ¿quién es Sally? ¿Quién es Sally? Yesenia. Yesenia, ¿dónde está? ¿No ha llegado? ¿Listos? ¿Quién apertura? Tu apertura. Ven para acá. ¿Quién cierra de fiscalía? Ustedes. ¿Quién cierra de defensa? Abraham. Cierra defensa. Jueces, entonces, a ver, me falta una silla. ¿Falta una silla? Los de cierre, quédate, Abraham, a la par de Carlos y Paco, porque ellos cierran fiscal y tú cierras defensa. Narciso, ¿tú en qué estás? ¿Ah? Narciso, hazme un favor. Cierra con Abraham. Defensa. Abraham, cierra con Narciso. ¿Cuánto que estás? Ah, bueno, pero a ver, si quieren mover tantito el LED. Algo nos pasó, ¿verdad? Donde tengo dos. ¿Quién A ver, consideró espérame. ¿Quién consideró a Sally? ¿Quién interroga a Ana? ¿Quién consideró a Ana? Ya no. Allá. ¿Quién interroga a Sally? A Sally, tú. Ok, Juan, ya hacemos el cambio. Todos los que están después del descanso, echamos a juicio. Los que no están participando. Para que veamos errores. ¿Ok? ¿Tú no sabes nada, Antonio? Ok, entonces todos los que estamos acá entramos en el segundo juicio. Oye, Martín, ¿no te di ningún encargo? Sí. ¿Tribunal de juicio? ¿Hoy? Sí. Ah, pero es uno solo, cometí un error. Es un solo, sí, perdón. Entra del tribunal después. Ok, todos los que están ahorita afuera, vamos a trabajar en el segundo intento, el mismo caso o el que ustedes quieran. Lo importante es hacer. ¿Listos? Sí. ¿Un minuto para? Un minuto para. Sí. Señores, como es juicio, al baño y todo lo demás antes de entrar, por favor. Es muy importante esto. Al baño. Principalmente las mujeres. Sí, que quiere ir al baño, como es juicio, puede ir al baño. Se reparten las secciones. Sí. Es que el baño, porque no se puede meter los 10 y no. No, voy a robarlo. Carlos, estamos metiendo un libro que yo no he leído. ¿Quieres terminar? ¿Y quién está? Sí,
Buenos días. ¿Con qué ahorita el que está? ¿Un juicio? Pero el interrogatorio todavía. Ah, sí, apenas lo he dicho todo. Ah, sí. Porque la noche suele llegar. Es un problema de eso. Exactamente. O sea, la gente tiene que ir a las 5 de la tarde Claro, la casa. y trabajar. Claro. Sí, esa va a salir cita a las 12 de la noche. No. Por estar ahí con luz, dale, pegale a la con mi canto.